Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio, un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. El presidente Gabriel Boric anunció en su última cuenta pública que se enviaría al Congreso un proyecto de ley de aborto legal. De eso ya casi se cumple un año y lamentablemente aún no tenemos dicho proyecto de ley. Pero volvamos un poco más atrás. Hace casi 8 años se promulgó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales. Si bien fue y es un gran avance para los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, sabemos que no es suficiente. Las razones para abortar no pueden reducirse a 3. Nuestro país necesita una ley que asegure el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué opina la ciudadanía? La encuesta Ipsos-UDP, publicada hace 2 semanas aproximadamente, señala que el aborto en 3 causales es aceptado socialmente en un 70% y el aborto bajo cualquier circunstancia antes de las 12 semanas de gestación tiene un apoyo de 43%. Otras encuestas a lo largo de estos años han mostrado que el apoyo al aborto en 3 causales se ha mantenido estable en un 45-50% según la encuesta y la prohibición total del aborto ha perdido paulatinamente el apoyo. Sabemos que el proyecto de ley llegará en cualquier momento, quizás incluso cuando este episodio se publique ya esté ahí, no lo sabemos. Pero mientras tanto queremos conversar sobre todo lo que ha sido este proceso de espera, cómo las organizaciones han trabajado estos meses en torno a este proyecto, en torno al aborto legal y cómo sería una posible discusión de este proyecto. Para ello estamos con Laura Bartolotti, abogada a cargo de la incidencia en Corporación Humanas. Bienvenida. Hola, gracias. Y Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política en Corporación Miles. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Les invitamos a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales para no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos. Entonces, ustedes dos son encargadas de la incidencia en sus organizaciones y quizás este trabajo, como para quienes no trabajamos en organizaciones, puede ser más desconocido, como no saber a qué refiere el trabajo de incidencia. Entonces, en particular sobre el proyecto de ley de aborto, ¿cómo ha sido el trabajo de estos meses en preparación al envío de este proyecto? Bueno, voy a comenzar. Yo separaría esta respuesta en 2 etapas, porque hay una etapa previa al anuncio también y una etapa desde que se hizo el anuncio presidencial. Y ahí yo recuerdo este 1 de junio del 2024, donde de alguna manera cuando se anuncia el proyecto te preguntaban cómo se sienten preparadas, esperaban este momento. Yo creo que las organizaciones feministas, de mujeres que trabajamos en derechos sexuales y reproductivos nacimos preparadas para ese momento, trabajamos en función desde la despenalización social, pero también de la legalización del derecho al aborto y por lo tanto tenemos un acervo de conocimiento y de trabajo muy amplio y muy profundo en esa materia. Ahora, obviamente, después del anuncio presidencial se aceleran procesos y se generan estrategias conjuntas para el trabajo, también individuales de cada organización, ¿cierto? Pero yo rescataría como un punto a destacar súper importante de este año de trabajo, que es el trabajo conjunto entre las organizaciones. Y no es porque haya nacido con el anuncio, sino porque veníamos de distintos procesos políticos que habíamos enfrentado en conjunto y hemos generado una resiliencia como organizaciones, como articulaciones de organizaciones, que es súper importante y que nos tiene súper preparadas, diría yo, para este momento. Desde Miles trabajamos la incidencia de la mano con las comunicaciones también, con la generación de evidencia y ahí hemos trabajado arduamente durante este último año. Sí, yo también estoy completamente de acuerdo con lo que dice Luz, que efectivamente fue un anuncio sorpresivo, se podría decir. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil siempre han estado preparadas para este momento. Sabemos que el aborto es una lucha que permite avanzar en un entendimiento de los derechos humanos de las mujeres, del acceso a la salud,
de sus derechos sexuales y reproductivos. Acá hay muchas cosas que están involucradas con el derecho al aborto, no solamente el tema de continuar o no un embarazo, sino que también tiene que ver con la autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos, sobre sus proyectos de vida, sobre los cuidados, sobre la tasa de natalidad, la fertilidad. Está involucrado en muchos temas y yo creo que también ese ha sido el trabajo que hemos tenido las organizaciones estos meses, de sacar un poco el debate del aborto y sensibilizar a los tomadores de decisión de que no es un tema netamente feminista, sino que es un tema que tiene que ver con el desarrollo del país, de cuándo las mujeres quieren ser madres, en qué condiciones. Está muy relacionado con otras medidas a favor de esta sociedad de los cuidados que queremos tener en Chile, de que las mujeres no enfrenten la maternidad solas, la corresponsabilidad social, de género, tantas cosas. Entonces creo que ha sido un momento en el que también hemos podido ir sensibilizando a los parlamentarios, sobre todo, que van a tener la última palabra, en que este es un debate democrático que merece Chile tenerlo en el Congreso. Y en ese foco yo creo que hemos estado todas las organizaciones trabajando. Uh-huh. Y ahí con las organizaciones, principalmente son organizaciones de mujeres o hay organizaciones, por ejemplo, de derechos humanos o gremios de salud que se están involucrando también en este trabajo previo al proyecto de ley. Uh-huh. Yo creo que de momento, o al menos nosotras, desde el trabajo que hemos venido haciendo, no necesariamente se ha extendido tanto a los gremios porque yo creo que va escalando también la medida en que nos podemos ir relacionando. Obviamente las capacidades humanas y financieras son limitadas y eso también limita el trabajo. Ese es un desafío sumamente importante y yo creo que muy probablemente se van a dar ciertos pronunciamientos en el trabajo en torno al reglamento de objeción de conciencia. Sí ha habido pronunciamientos importantes del Colegio Médico, de algunos otros gremios de funcionarios de la salud. Yo creo que eso como que se viene. Y también hay organizaciones de derechos humanos como por ejemplo Amnistía Internacional Chile, que no necesariamente tiene como el eje central de su trabajo los derechos sexuales y reproductivos, que está súper involucrada y hoy día de hecho lanzaron una cuenta regresiva hacia la cuenta pública que precisamente cuenta los días que faltan sin que se haya presentado todavía el proyecto de ley de aborto. Uh-huh. Y Laura, tú mencionabas que han tenido trabajo también de sensibilización, en este caso con los parlamentarios y las parlamentarias. Entonces quería preguntarte a ti o a Luz también que pueda comentar si ven que las parlamentarias y parlamentarios están con la motivación, el deseo de hablar de esto, o lo están evitando un poco. ¿Cómo ha sido esas conversaciones o depende de la parlamentaria y del parlamentario y cómo ha funcionado? Yo creo que depende mucho del parlamentario y la parlamentaria, pero como señalaba, queremos desde las organizaciones de la sociedad civil desmarcar el tema del aborto a netamente un tema como nicho feminista, pañuelo verde, sino entenderlo de una forma mucho más amplia y que también sea un tema que se debata en esta agenda pública que ahora se ha tomado la prensa respecto a la natalidad. Y bueno, y relacionado con la preparación de un posible ingreso de un proyecto de ley de aborto, también las organizaciones hemos estado muy conscientes de que también tenemos que defender lo que hemos avanzado. Y en ese caso puede haber algunas parlamentarias o parlamentarios que no estén de acuerdo con regular el aborto con plazos de forma más libre, pero sí están de acuerdo con la despenalización, o sí están de acuerdo con que hay que defender a todo costo el aborto 3 causales, o que exista una 4ª causal. Entonces, independiente de cómo sea el proyecto de ley que ingrese, también nuestro trabajo desde la incidencia ha estado en proteger y tomar conciencia también de lo que tenemos ahora. No se puede dar ni un paso hacia atrás y además que tenemos que defender de lo que tenemos ahora, que es la ley 3 causales, no tenga barreras de acceso, porque también hemos identificado y seguramente lo vamos a conversar, muchas barreras de acceso en la ley IVE o incluso como lo han visto las compañeras de Miles, mucha criminalización hacia las mujeres que han tenido incluso abortos espontáneos. Entonces,
este debate del aborto no es solamente porque queremos ir más allá, sino también defender y generar conciencia en los tomadores de decisión y en la sociedad de qué se trata el aborto. Y no da lo mismo criminalizarlo, ¿no? Ahí no es solo entonces como de aprobar o rechazar el aborto, sino también defender lo que ya tenemos. Y me imagino que igual en los parlamentarios y parlamentarias el aborto en 3 causales puede tener ya como un respaldo más generalizado, ¿cierto? Respecto a esto como de la agenda pública, ¿cómo creen ustedes que podría influir el que estemos también en periodo de candidaturas presidenciales y parlamentarias en el caso de la Cámara de Diputadas y Diputados y la mitad del Senado? ¿Cómo puede influir en esta discusión sobre aborto? Vemos que al menos de los candidatos oficialistas hay apoyo al aborto legal en Vinter, Jara, Toá. Y respecto a, no sé, la derecha, al menos Evelyn Matei defiende, no defiende, está de acuerdo con el aborto en 3 causales y no más. Entonces, ¿cómo creen que influye, por ejemplo, estas posturas? Si va a ser parte del debate, si creen que va a pasar más colado, ¿cómo creen que sea ese proceso? Uh-huh. Yo creo que hay 2 puntos de vista respecto de cómo abordar esta temática o este asunto o este debate por parte de las candidaturas. Yo creo que hay un camino que es el más fácil, que es la tentación de hacerle el quite al tema del aborto, porque parece ser lo más cómodo, ¿cierto? Como no meterme en algo que eventualmente puede generar ciertas divisiones o ser un tema que eventualmente puede ser polémico cuando se aborda de la manera no tan adecuada, ¿cierto? Yo creo que esa es una tentación que está ahí, pero que no es la más responsable de parte de las y los tomadores de decisión, porque hay otra vía que yo creo que está mucho más alineada con la realidad propiamente tal, que tiene que ver con las cifras que tú mencionabas, que, cifras más recientes, 43%, hemos tenido más del 50% de apoyo al aborto legal en muchas ocasiones y en muchas encuestas, y un porcentaje muy pequeño de la población que considera que el aborto debe ser penalizado en toda circunstancia. Y eso nos habla de una ciudadanía que está lista para dar este debate. Y ahora necesitamos que el Ejecutivo y el Congreso estén a la altura de dar este debate. Yo creo que se ha vuelto el tema del aborto en los 2 procesos constituyentes anteriores y hoy día, sobre todo en temas que son ineludibles. Y eso tiene mucho que ver con el trabajo que por décadas, pero más intensamente en estos últimos años, han hecho las organizaciones de la sociedad civil en posicionar los temas y en las oportunidades que hemos tenido de conversarlo. Entonces, en este contexto, obviamente que influye, pero yo creo que para que nuestros políticos y tomadores de decisiones estén a la altura de lo que la ciudadanía necesita, tienen que afrontar de cara este debate y con argumentos basados en evidencia científica que hay de sobra para echar mano y tener una conversación que sea seria y democrática. Sí, tú, Luz, mencionas que el aborto sigue siendo un tema polémico desde las organizaciones, o sea, Corporación Humanas y Corporación Miles. ¿Cómo podemos hacer que no sea un tema polémico? O sea, ¿cuáles son los argumentos ahí? Porque me imagino que si uno se mete en el tema más valórico, siempre va a ser polémico. Pero, ¿de qué forma abordar? Por si alguien nos está escuchando y quiere saber qué argumentos tomar, ¿de qué forma abordar el aborto legal en 3 causales, lo que sea? De una forma en que quizás llame más al diálogo que a la polémica, que al enfrentamiento, que probablemente es algo que la sociedad no quiere seguir enfrentándose en estos casos. ¿Qué opinan desde sus organizaciones también? Sí, yo creo que el debate sobre el aborto y sobre otros temas que valóricamente pueden generar algunas discrepancias como políticas, creo que es una oportunidad para que la clase política también esté a la altura de lo que quiere la gente, que la gente quiere un Congreso, quiere una clase política dialogante, que llegue a acuerdos, y a pesar de que este tema puede ser muy controversial, sí creemos que se pueden llegar a acuerdos para todas las mujeres, y además que también es preciso que el debate... sabemos que no contamos hoy en día con una mayoría para poder aprobar, progresista quizás, haciendo los cálculos matemáticos como básicos para poder aprobar una ley de aborto, pero sí es muy necesaria el debate, y también un debate desde la empatía, ya no verlo, como decíamos, como una situación de nicho de ciertos grupos feministas, ¿cierto? Y con toda esta caricatura
extrema que nos hacen a las feministas muchas veces, sino verlo desde el punto de vista de mujeres, sobre todo que en estos momentos no le es suficiente las 3 causales, que tienen otras situaciones de salud muy graves, situaciones socioeconómicas muy graves, proyectos de vida fundamentales, bueno, está más decirlo con las niñas adolescentes, y que sí requieren tener una salida alternativa a obligarlas a ser madres. Y ahí yo creo que los tomadores de decisión, los parlamentarios, también tienen que estar a la altura de este debate que me imagino que se da mucho en las familias, pero que existan las oportunidades para que también las familias puedan tomar decisiones respecto a recibir o no un integrante más de la familia. Sino, no son cosas menores, no son cosas que tienen que ver solamente con el derecho a decidir sobre su cuerpo de la mujer, sino que se trata de avanzar en desarrollo del país. Y igual creo que con el aborto va a pasar, espero que pase, lo mismo que ha pasado con otros temas muy controversiales en Chile, que siempre hemos sido los últimos en aprobar, no sé, el matrimonio homosexual, el divorcio, que de repente en muchas cosas valóricas estamos como en el estándar con países, no sé, de árabes, mucho más conservadores. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice Luz, de que ya Chile se encuentra con la madurez suficiente como para poder enfrentar este debate con datos. Y también creo que es importante, como señalaban, el tema del diálogo, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, que se debe modificar el reglamento de objeción de conciencia, no es porque estemos en contra de la objeción, de la libertad de conciencia de algunos profesionales, sino que queremos de que se garantice a las niñas el acceso a esas prestaciones de salud, y que también se le garantice a los objetores de conciencia que no tengan que estar inmiscuidos en situaciones incómodas que generalmente va a generar un conflicto entre el derecho a la salud de la niña y la objeción de conciencia. Esto no se trata de imponer, al contrario, se trata de que como sociedad desarrollada que somos Chile tengamos un debate democrático y logremos ciertos consensos respecto a temas que son incómodos. O sea, Laura, tú señalas entonces que abordar el debate del aborto, por ejemplo, desde la empatía y desde los datos. Luz, ¿tú también estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Agregarías algo más? Estoy muy de acuerdo y agregaría además que cuando hacemos el ejercicio de abstracción, de ponernos a debatir sobre este tema, siempre tenemos que tener presente que estamos hablando de políticas públicas que son para todas y para todos, para la totalidad de personas que vivimos en este país. Y cuando hablamos de políticas públicas, sobre todo en los espacios de toma de decisión, no podemos verlas desde un punto de vista individual. Yo entiendo y podemos respetar a cada persona respecto de su decisión individual, respecto de la prestación de salud del aborto. Y cada persona va a ser libre el día de mañana, cuando tengamos aborto legal, de echar mano a esa prestación o no. Pero cuando estamos hablando de legislar respecto a una política pública que nos afecta a todas y a todos, tenemos que ir más allá de lo individual. Ser capaces de ponernos, como decía la Laura, a través de los ejercicios de empatía en el lugar de todas las personas. No solo de mi lugar individual o de lo que yo haría en esa situación, sino de lo que es mejor para la mayoría de las personas en esa situación. Y el aborto tiene la característica de que es una prestación de salud. En nuestro caso, la única prestación de salud que está regulada en el Código Penal. Y eso es sumamente grave porque, en definitiva, lo que ocurre es que existe una persecución penal respecto de personas que están acogiéndose a una prestación de salud que es totalmente legítima y que corresponde que sea regulada, en definitiva. En la medida que legalizamos ciertas cosas, también podemos regularlas y que se lleven a cabo de la mejor manera posible. La penalización, la criminalización, lo único que conllevan es al aborto en condiciones que no son las óptimas y por lo tanto con los riesgos que eso conlleva, y ahí el ejercicio de empatía es fundamental. Uh-huh. Sí, justo sacaste un tema, Luz, que iba a preguntar respecto al informe que publicó Corporación Miles este año sobre la criminalización del aborto. Voy a dar el dato que entre 2012 y 2022, 444 personas fueron judicializadas por aborto y al menos, bueno, yo fui a la presentación del informe.
y se conversaba respecto a que se cree que por las 3 causales ya no hay criminalización del aborto o como que eso no pasa. Entonces quería preguntarte si tú crees que estos datos se toman en cuenta actualmente en el debate, si lo conocen los tomadores de decisión, si lo conoce la ciudadanía. ¿Cómo es la visión desde Corporación Miles respecto a esto? Uh-huh. Bueno, parte del ejercicio que hemos realizado de incidencia desde hace ya varios meses y con mucha intensidad desde el mes de enero cuando pudimos lanzar el informe de criminalización tiene que ver precisamente con la socialización de estos datos que son fundamentales y llegan providencialmente en un momento preciso al debate. Esto es un estudio que estuvimos realizando por cerca de 2 años, no estuvo a la medida del anuncio presidencial ni nada por el estilo, sino que es un trabajo sumamente profundo que además se está haciendo en 6 países de la región y que parte de la necesidad de documentar una realidad que hasta el día de hoy desconocíamos o no la teníamos documentada en un estudio que nos permitiera conocerla a todas las personas. A grandes rasgos, bueno, está lo que dices tú, que 444 personas han sido criminalizadas. Y es súper importante este dato porque hasta ahora uno de los principales argumentos de quienes se oponen a legalizar el aborto es que no existen mujeres presas por abortar y por lo tanto esta no es una necesidad urgente. La criminalización va mucho más allá del estar o no privada de libertad y ahí vemos una serie de afectaciones a la vida de las mujeres que son criminalizadas por esta situación. Muchas veces existen vulneraciones al debido proceso y vulneraciones de los derechos fundamentales de las mujeres que se enfrentan a este tipo de procedimientos. Y una cuestión que es sumamente grave que es que el principal denunciante de las mujeres son precisamente los prestadores de salud. Esto ocurre por cuestiones también de confusiones normativas que no están del todo claras, pero obviamente legalizar el aborto nos va a permitir que esto deje de ocurrir y esto tiene un efecto en el acceso de las mujeres a las prestaciones de salud con posterioridad al aborto, porque este temor a ser denunciadas, y esto lo han dicho organismos internacionales de derechos humanos, evita que las mujeres busquen prestaciones de salud para atenderse si es que tienen algún tipo de complicación, por el miedo a ser denunciadas. Y otro dato que tú ya mencionabas, que es que el 10% de las personas criminalizadas por aborto en realidad habían sufrido un aborto de carácter espontáneo, una pérdida espontánea y se vieron enfrentadas al sistema de justicia de manera absolutamente injustificada, pese a que esos antecedentes se encontraban en conocimiento de las actorías involucradas. Y eso es sumamente grave y eso ocurre porque el aborto sigue estando regulado en el Código Penal y es una situación totalmente injusta. Uh-huh. Sí, ahí, por ejemplo, cuando uno dice judicializadas o criminalizadas, como que pareciera como un concepto medio abstracto, pero refiere a que, por ejemplo, estas personas que han sido denunciadas son citadas aquí a declarar, son buscadas por la policía. ¿Cómo es en concreto eso? Mira, encontramos distintos estados en que se va generando esta situación. Hay algunos casos que quedan, ¿cierto?, como archivados o sobreseídos, etcétera, pero hay un porcentaje importante, casi el 50% de las causas, en que la investigación es formalizada. Es decir, esa mujer o persona gestante se tiene que sentar ante un tribunal de justicia para que un fiscal le lea los cargos en su contra y se da inicio a una investigación formalizada. Eso ya en sí mismo es una situación que es sumamente violenta cuando en realidad lo único que habías hecho era acceder a una prestación de salud que en el sistema de tu país te había sido negada. Además, tenemos que en muchas ocasiones existen suspensiones condicionales del procedimiento que tienen que ver precisamente con que las mujeres muchas veces aceptan ciertas condiciones para terminar lo antes posible con estos procedimientos que son sumamente estigmatizantes. Ahí encontramos un porcentaje importante de causas donde los estereotipos de género están sumamente presentes y también situaciones que son bastante delicadas, por ejemplo, que como condiciones en las suspensiones condicionales, en un porcentaje relevante también, existe como medida o como condición que se pague una multa a una organización provida o de ese tipo de características. Es decir, mezclamos peras con manzanas, imponemos condiciones que son estigmatizantes y que en definitiva no dicen relación con la realidad que se está abordando y en definitiva las mujeres enfrentan consecuencias graves para su vida por el simple hecho de acceder a una prestación de salud que les está siendo negada.
Estamos conversando en La Informante con Laura Bartolotti de Corporación Humanas y Luz Reidel de Corporación Miles. Y bueno, Laura, mencionabas un poco como esto de defender la ley IVA en tres causales y también lo que está ocurriendo con el reglamento, las modificaciones al reglamento de objeción de conciencia en el caso de la ley IVA en tres causales. Y bueno, desde Corporación Humanas todos los años publican un informe sobre la objeción de conciencia sobre este fenómeno, y el último revela que el 45,8% de los y las obstetras de establecimientos públicos de salud son objetores para la causal violación. Nosotros nos preguntamos si esto pasa con las tres causales, ¿cómo se abordaría en el aborto sin causales? Que es el paso siguiente, claro. Si es que ha habido alguna propuesta o discusión en torno a eso, si es que hay que estar a la espera de cómo esté el reglamento luego de salir de Contraloría, ¿cómo podría ser o se vislumbra esa situación? Va a depender mucho de la técnica legislativa, es decir, de cómo sea la ley de aborto presentada por el Ejecutivo. Nosotros entendemos de que no se va a tocar la ley tres causales. Sin embargo, yo entiendo, porque es un tema incómodo, donde hay temas valóricos, que la objeción de conciencia se mantendría. Yo le encuentro una lógica a eso, porque efectivamente la libertad de conciencia también es un derecho humano, pero nunca se debe contraponer al derecho a acceso a la salud de niñas y mujeres. Sin embargo, creo que no son cosas, tengo la convicción de que no son cosas incompatibles. Tienen que ver con una mejor gestión del Estado en su personal gineco-obstétrico. Y por lo mismo es que se ha buscado mejorar el reglamento para que exista disponibilidad de profesionales no objetores en todos los territorios y que niñas y mujeres que quieran acceder al aborto tres causales lo puedan hacer sin estar siendo derivadas, trasladadas, etcétera. Que eso puede ser muy revictimizante, por ejemplo, para las víctimas de violencia sexual. Entonces creo que el proyecto de aborto debiese ir en la misma línea, entender de que efectivamente hay profesionales de la salud que tienen su libertad de conciencia, pero que esto no obstruya el acceso al aborto como prestación de servicio. Y creo que esta idea también se ve ya reafirmada con leyes importantes que han salido el último tiempo. La ley Dominga, y me puedes corregir, Luz, la ley integral de violencia para prevenir la violencia contra la mujer tiene varios artículos relacionados con el trato digno y sin discriminación hacia las mujeres gestantes. Tiene algunas normas incluso para mejorar el sistema de derivación a las niñas y mujeres que recurran a la ley IVA. Entonces creo que Chile está avanzando mucho en derechos sexuales y reproductivos y es posible generar una normativa que no se contradiga y que no genere este problema con los objetores de conciencia, pero va a depender mucho también de que el Estado sea capaz de ser eficiente y eficaz con los recursos públicos que tiene, para poder entregar, respetar a los objetores de conciencia y a la vez asegurar a todas las niñas y mujeres de todos los territorios, porque Santiago no es Chile, el acceso al aborto. Sí. En eso quizás podríamos comentar un poco en este episodio, hablando del reglamento de objeción de conciencia, cuáles son estas modificaciones al reglamento y de qué forma se hacen cargo de esto, como de esta compatibilidad entre la objeción de conciencia y el acceso al aborto para las niñas, mujeres y adolescentes. Como cuáles son principalmente esas modificaciones que propone ese reglamento, que ya lleva un año en Contraloría. Uh-huh. Sí, qué bueno que mencionas lo del plazo, Luna, porque creo que porque las cosas se han demorado un año. Exactamente. Y es sumamente preocupante, porque en definitiva de lo que estamos hablando es de una urgencia evidente para la vida y la salud de las mujeres y las niñas.
O sea, no es una cuestión abstracta, no estamos hablando, que es muy importante, el tema de los recursos y el uso eficaz de los recursos del Estado, pero además estamos hablando de la vida. Estamos hablando de la vida de una niña de 13 años que puede haber sido víctima de violencia sexual en Aysén y tiene que viajar horas hasta Coyhaique para practicarse el procedimiento de la IVE. Son cuestiones sumamente concretas. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que plantea el reglamento? Es sumamente técnico y no podemos repasar una a una cada una de ellas, digamos, pero a grandes rasgos que hay que mencionar que la ley establece que en caso de encontrarnos ante un profesional objetor de conciencia tiene que existir una reasignación a otro profesional del mismo establecimiento y si no lo hubiera, una derivación a otro establecimiento. Eso es particularmente grave en los lugares más pequeños, donde tenemos además 100% o cercano al 100% de objetores de conciencia. Traemos el caso de la violación porque es donde existen los mayores índices, ¿cierto? Y eso exige un traslado. Lo que hace la propuesta del reglamento de objeción de conciencia, y ahí Laura también me puede corregir o complementar, es principalmente dotar de mayores herramientas al servicio para la gestión del personal con la finalidad de que exista al menos un profesional disponible que no sea objetor de conciencia en cada turno dentro del hospital. Y eso es sumamente relevante porque ahí nos evitamos la derivación a otro establecimiento y podemos reasignar a otro profesional dentro del mismo hospital y evitamos el traslado de la paciente, que muchas veces está en una condición de vulnerabilidad importante, y además que las personas que están a cargo de la gestión de estos turnos también conozcan de antemano la condición de objetores o no de los profesionales para efectos de poder distribuir de manera equilibrada los turnos para efectos de asegurar la disponibilidad. Son cuestiones bastante básicas que en definitiva, si yo necesito tener, no sé, un dermatólogo experto en quemaduras, por ejemplo, en cada uno de mis turnos, es básico que yo sepa cuál es su especialidad para efectos de procurar que ese personal esté disponible. Y esto es lo mismo, es procurar que haya un profesional no objetor disponible en cada uno de los turnos, y para eso tiene que existir un conocimiento al respecto y poder permitir a los jefes del servicio, ¿cierto?, también la contratación de profesionales no objetores cuando les haga falta para efectos de llenar estos turnos y asegurar la disponibilidad. Y claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Laura respecto de la eficacia de los recursos, porque en definitiva no nos podemos olvidar que aquí no estamos hablando de las clínicas privadas, estamos hablando de los hospitales públicos del país que pagamos todos y todas con nuestros impuestos, ¿cierto? Y donde se tiene que asegurar la disponibilidad de los servicios. La objeción de conciencia es una excepción que me permite no cumplir con mis obligaciones legales, ¿cierto? Y por lo tanto debe ser excepcional, se debe procurar esa excepcionalidad, se debe proteger también, como decía Laura, pero por cierto que cuando estamos hablando de recursos públicos se tiene que asegurar que el servicio esté disponible más allá de la postura individual de cada uno. Sí, es que lo que sucedía o sucede hasta ahora es que efectivamente algunos profesionales establecen su objeción de conciencia a veces ni siquiera por temas religiosos, a veces incluso es como por miedo o por temas de prejuicios, porque precisamente como hablábamos hay mucho prejuicio respecto a la criminalización del aborto, pero también no tiene sentido que un hospital tenga cierto equipo ginecológico y que finalmente el 100% sean objetores de conciencia y por lo tanto no van a poder cumplir las labores para las cuales fueron contratados. La prestación de salud por la que deberían... Entonces, se trata de un tema de eficiencia. Esto no es anti-trabajadores, no es discriminación religiosa, no. Se trata de eficiencia y también de no exponer, porque la ley igual es clara. En caso de la causal de riesgo vital de la madre, el objetor de conciencia igual tendría que hacer el aborto. Y la idea no es exponer al profesional a hacer eso, es tener como las reglas las claras y que la objeción de conciencia, que hasta ahora quizás no se ha gestionado de la mejor forma en el tema de los turnos, en el tema de los profesionales disponibles, no sea un obstáculo para las niñas y las mujeres que quieren acceder. Y bueno, y volviendo al tema del aborto, también creo que esta es una tremenda oportunidad, igual que tenemos como chilenos y chilenas,
para también ir desmitificando todos los mitos, todas las cosas que tenemos con el aborto, para que podamos conversar con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras abuelas, que seguramente muchas hicieron abortos o fueron acompañantes de abortos, saber cuáles fueron las razones, muchas de ellas creyentes, católicas, evangélicas, y también para entender que el aborto como prestación de salud no es necesariamente esa caricatura que se tiene de Como un procedimiento en pabellón, sino que, y lo dice la Organización Mundial de la Salud en varios instructivos, son muchas veces, ¿cómo se dice?, procedimientos muy ambulatorios, que son con pastillas, tienen muy buena, no, bueno, tú quizás manejas mejor, Lola, pero hay que ir saliendo de esta caricatura grotesca en torno al aborto y verlo como una prestación de salud. Uh-huh. Sí, sí, y ahí solo una pregunta muy corta respecto a lo del reglamento de objeción de conciencia. ¿Sigue en Contraloría? Al menos a mí me parece como orden lógico que saliera primero el reglamento para tener eso fijo y después el proyecto de ley. Pero ¿creen que suceda así? ¿Podrían pasar las dos cosas a la vez? ¿Cómo creen que puede ser ese orden? ¿O puede presentarse proyecto de ley mientras se sigue peleando el reglamento de objeción de conciencia? Porque también sabemos que es muy probable que vaya al Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno es lo que uno puede predecir o pronosticar y esta bolita de cristal de la incidencia que uno trata ahí como de proyectar ciertas cosas, pero está también, y yo me centraría en eso en mi respuesta al menos o desde Miles, lo que es justo para las niñas y las mujeres de Chile. Y yo creo que lo que es justo es que no pase de esta cuenta pública la presentación del proyecto de ley. Ya hemos esperado bastante, hemos esperado décadas, pero en particular hemos esperado bastante la presentación de este proyecto y yo creo, como decíamos al principio, que quienes vivimos en Chile ya estamos preparadas y preparados para dar este debate. El apoyo ciudadano existe, se manifiesta en las encuestas y hoy día es el turno de los tomadores de decisión, del Ejecutivo en la presentación del proyecto de ley, del Congreso para debatirlo, pero particularmente de que el proyecto ingrese antes de la siguiente cuenta pública del 1 de junio del 2025 y nada obsta a que se presente antes de que salga el reglamento de objeción de conciencia. Hemos esperado bastante, es sumamente urgente que ese reglamento se apruebe, pero como decías tú, también pronosticamos, y así lo ha manifestado la oposición, que va a ser llevado al Tribunal Constitucional y ahí nos toca una vuelta un poquito más larga. Pero lo que es justo, digamos. Claro. Sí, yo creo que ha pasado bastante tiempo y sí se puede mascar chicle y caminar a la vez. Y creo que son el reglamento de objeción de conciencia y el proyecto de ley, efectivamente son niveles distintos. Ya. Y entiendo de que se haya querido avanzar en el reglamento para, de cierta forma, afianzar la ley IVE antes de una presentación para ampliar el derecho al aborto, pero tampoco el reglamento puede esperar más porque, como decíamos, esto se trata de la salud, del bienestar de las niñas y mujeres que requieren hoy un aborto y lo más probable es que también la discusión del proyecto de ley demore mucho. Es lo más probable. Se vienen aún más meses. Creo que podemos ir avanzando en ambas cosas sin necesariamente una sea presupuesto de la otra. Muy bien. Y claro, ahí las organizaciones somos expertas en hacer 1000 cosas a la vez. Entonces, bueno, me imagino que obviamente va a ser un trabajo mucho más arduo llevar ambos caminos, o sea, el reglamento de objeción de conciencia y el proyecto de ley, pero claro, como señala Luz, originalmente el anuncio era que el proyecto se iba a presentar a fin de año, eso ha demorado y ya se va a cumplir un año de esa cuenta pública, así que esperamos que el proyecto se presente pronto. Y ahora vengo con otra pregunta complicada, que es la última,
que se la estamos haciendo a todas las invitadas, así que espero que les guste. Estamos en un año electoral, como comentábamos en un momento, entonces en La Informante le estamos preguntando, como decía, a todas las invitadas que nos puedan decir en una frase y a título personal, si es que quieren, ¿qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile? Puede ser, siempre hacemos esta salvedad, puede ser sobre este tema, sobre otro, puede ser en general, puede ser una frase, una palabra, lo que ustedes quieran. Desde ahora ya, no, ustedes pueden ver que todas se han complicado. Y a mí se me viene al tiro una que tiene mucho que ver con el proyecto de ley de aborto, es abrirse al diálogo, entender que la democracia no se trata de imponer ciertas ideas sobre otras, no importa el grupo que tuvo más votos, sino que llegar a consensos con respeto a los derechos humanos de las personas, y creo que el aborto puede ser una buena instancia para que, como decía, la clase política dé ese ejemplo de que se pueden debatir temas complejos y llegar a acuerdos democráticos. Y creo que el próximo presidente o presidenta tiene que ser una persona que tenga esas habilidades de diálogo y no seguir polarizando cualquier tipo de discusión. Las cosas no son blancas ni negras, son grises, y eso yo esperaría, de que vayamos en contra de esto que nos dicen las noticias internacionales, de los extremos políticos, sino que avancemos en una sociedad más dialogante. Gracias, Laura. Luz. Se me acabó el tiempo. Entre que escuchaba a la Laura y pensaba, yo creo que desde, no sé si es personal, pero también quizás institucional, viniendo de una organización que trabaja exclusivamente dedicada a los derechos sexuales y reproductivos, que suenan como algo muy complejo, pero necesito decirlo, el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, que lo son en el ámbito internacional. Eso está claro y categórico, pero creo que esa es una deuda de Chile con todas las personas, no solo con las mujeres y las niñas, sino también con las diversidades y disidencias sexogenéricas. Tenemos muchas deudas pendientes en esa materia. Con los hombres. Con los varones también, y tenemos una deuda de educación sexual integral para prevenir una serie de situaciones más complejas. Tenemos deficiencias en el ámbito de la gestión menstrual, tenemos vulneraciones a las mujeres privadas de libertad en sus derechos sexuales y reproductivos. Tenemos muchas deudas en ese ámbito, pero creo que hace falta alguien que se comprometa explícitamente con ese reconocimiento, primero que todo, para entender que esto también es defensa de los derechos humanos, también es parte de la defensa de la democracia, y tengo esperanza de que así va a ser. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, Laura. Nada más que desearnos éxito en lo que se viene en la discusión del proyecto de ley de aborto legal, en lo que se viene con la discusión de reglamento de objeción de conciencia y todos estos temas también que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Creo que en periodo de candidaturas se viene un debate álgido y ahí obviamente en La Neta también vamos a estar presentes. Entonces se vienen unos meses con mucho debate, pero es lo que tiene que ser, ¿cierto? Es un debate democrático. Entonces les vuelvo a agradecer por participar de este episodio y por el trabajo que han hecho estos meses, estos años y lo que se viene por delante. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir a La Neta en nuestras redes sociales, no solo para estar atentas y atentos al Informante, nuestro podcast, sino también a nuestras notas, entrevistas y a los distintos contenidos que estamos constantemente preparando para ustedes, y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.